Buen día a todos. En el presente video les hablaremos acerca de la forma societaria Sociedad Anónima Abierta en base a la legislación de nuestro país, plasmada en la Ley General de Sociedades 26887. El grupo está integrado por Xiomara Milachay, Daniel Cruces, Gerson Mesa y quien les habla. En nuestro tema comenzaremos definiendo qué es una sociedad. La sociedad es la asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial en común en base a sus aportaciones, que pueden ser bienes, derechos o servicios, para juntos poder desempeñar una actividad económica, con el ánimo de poder obtener un beneficio de manera individual. Entonces podríamos definir a la sociedad anónima abierta como una persona jurídica dedicada a actividades mercantiles y conformada por el patrimonio de los accionistas, que son responsables hasta el monto de sus aportes. La actual Ley General de Sociedades sostiene de que una sociedad anónima abierta se da cuando ha hecho oferta pública de acciones, cuando tiene más de 750 accionistas, cuando más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas, cuando se constituye como tal o cuando los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad a dicho régimen. Adicionalmente, debe incluir en su denominación o razón social la indicación de Sociedad Anónima Abierta, o las siglas SAA. Esta sociedad se rige mediante la Ley General de Sociedades, y cabe resaltar que el capital social está representado mediante acciones y poseen responsabilidad limitada al monto de sus aportes en dicho capital. Estas acciones también deben estar inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores y se encontrarán supervisadas y controladas por la CONACEP, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Closes y yo les voy a hablar acerca de los siguientes artículos. En el artículo 252 tenemos lo que es la inscripción. Bueno, aquí nos indica que el individuo debe inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores y no será obligatorio la inscripción de la clase de acciones que estén sujetas a la libre transmisibilidad y cuando no estén adaptados al acuerdo del artículo 249. No, en el artículo 253 tenemos lo que es el control de CONACET. Sabemos que la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores está encargada de supervisar y controlar a la sociedad anónima abierta en lo siguiente. Exigir la adaptación a sociedad anónima abierta o a otra sociedad siempre y cuando sea el caso y determinar las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente sección, así como las normas que dicte la CONACET de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo que constituyan conductas sancionables, así como imponer las sanciones correspondientes. Bueno, siguiendo con el artículo 254 tenemos lo que son las estipulaciones no válidas. No son válidas las estipulaciones que contengan limitaciones a libre transmisibilidad de las acciones, restricción a la negociación de acciones y el derecho de preferencia para adquirir acciones en caso de transferencia. Hay que tener en cuenta que la sociedad anónima no reconoce las acciones de los accionistas que contengan limitaciones, aun cuando se inscriban en la sociedad. Y por último tenemos lo que es el artículo 255, solicitud de convocatoria para accionistas. Sabemos que en la sociedad anónima abierta el número de acciones que se requiere para solicitar la celebración de Junta General Especial en el notario es de un 5% de acciones suscritas con derecho al voto y derechos no suspendidos. Bueno, el 5% se aplica a la clase que pretende reunirse y el notario dispondrá a convocatoria siempre que el directorio o encargado de estas funciones se hubiese denegado. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre el artículo 256 denominado Derecho de Concurrencia a la Junta. En este se da a conocer la anticipación de las inscripciones de las acciones. Esta es de 10 días hábiles. En el artículo 257, denominado Quórum y Mayoría, se plantea lo siguiente. Entran a tallar dos artículos adicionales, el artículo 115 y el artículo 126. Se resume que para la validación de la toma de decisiones en relación a los acuerdos, se realizan convocatorias denominadas quórum, donde los accionistas dan a conocer su voto en relación a algún acuerdo. Se pueden llevar a cabo hasta dos convocatorias sobre el mismo tema,
pero si en la segunda no existe alguna solución o alguna respuesta, la Junta General realiza una nueva publicación con respecto a una nueva convocatoria, donde se toma como una decisión el voto de la mayoría. En el artículo 258, denominado Publicación de la Convocatoria, se dice que la anticipación de alguna publicación de la convocatoria es de 25 días hábiles. También en un aviso dan a conocer una o más convocatorias. Entre una y otra convocatoria no puede existir menos de 3 días y más de 10 días hábiles para que se pueda realizar. Bueno, mi nombre es Gerson Mesa Cancho, voy a exponer los siguientes artículos. Artículo 259. Aumento de capital sin derecho preferente. Para el aumento de capital se requiere tener los siguientes requisitos. Que el acuerdo haya sido adoptado según el artículo 257 con un número a favor de 40% con accionistas con derecho a voto. Que el aumento no esté destinado a mejorar las posiciones de los accionistas. Se podrá adoptar el acuerdo con un número menor del 40% de los accionistas suscritos con derecho a voto, siempre y cuando vayan a ser objeto de oferta pública. Artículo 260. Auditoría externa anual. La sociedad anónima abierta tiene una auditoría anual solo con aquellos escogidos y que se encuentren hábiles dentro del registro único de sociedades de auditoría. Artículo 261. Este artículo derogado por la cuarta disposición complementaria de la Ley 29782, modificada el 28 de julio del 2011. Artículo 262. Derecho de separación. Cuando una sociedad anónima abierta acuerda excluirse del registro público de mercado de valores, los accionistas escritos pierden su calidad de tal, y los que no votaron a favor tienen un derecho de separación de acuerdo con lo establecido en el artículo número 200. Esto debe ejercerse durante los 10 días hábiles que se ha realizado la inscripción en el registro. Subartículo 262A. Procedimiento de protección de accionistas minoritarios. A fin de proteger los derechos de los accionistas minoritarios, se debe difundir esto en un plazo de 60 días realizado a la Junta anual según el artículo 114. Subartículo 262B. Solicitud de entregas de títulos representativos de acciones y o dividendos. Mayormente son por documentos de identidad, acreditación, titularidad de acciones o como también acreditan la representación del titular cuando corresponda. Artículo 262C, 262D, derogado por la Ley 29782, publicada el 28 de julio del 2011. Artículo 262E, gastos de difusión. Los gastos de difusión derivados deben ser del procedimiento de protección de los accionistas y debe efectuarse dentro de los 15 días realizada la difusión. Artículo 262F. Procedimiento de reclamación. En caso que se lo hubiera denegado a los accionistas al reclamar esto, tienen un plazo de 15 días hábiles de la denegación. Dentro de este plazo, también podrán solicitar documentos adicionales a la sociedad. Artículo 262G. Derogado por la cuarta disposición complementaria, según la Ley 29782, publicada el 28 de julio del 2011. Artículo 262. Obligación de fiduciarios y efectuar difusiones para proteger los accionistas minoritarios. Los patrimonios fideicomisos que tengan por finalizar todas las acciones necesarias para proteger los derechos de los accionistas y promover la entrega de accionistas y dividendos a sus propiedades están obligados a difundir cargo de dicho patrimonio y relación de los accionistas. Y por último el artículo 262J, que también fue derogado por la quinta disposición complementaria del decreto 1061, publicada el 28 de julio del 2008. BBVA Perú. BBVA Continental, anteriormente fue llamado así, es un banco cuyo accionista mayoritario es Holding Continental Sociedad Anónima, que administra el 92% de las acciones y a su vez pertenece al grupo bancario BBVA, el cual mantiene el 50% de su patrimonio y el otro 50% en posesión de Inversiones Bresque. Fue fundada en 1955 con un capital de 45 millones tipo sociedad anónima abierta en la industria de finanzas y banca comercial. En el 2011, como parte de la estrategia comercial,
del grupo pasó a llamarse BBVA Continental. En junio del 2019, Fernando Eguiluz es nombrado nuevo presidente del Consejo de Administración del banco, en sustitución de Eduardo Torres Llosa. El 10 de junio del 2019, BBVA anunció una unificación en todo el mundo, pasándose a llamar solo BBVA. En el 2020, durante el COVID-19, BBVA apoya el plan de Reactiva Perú a personas jurídicas y personas naturales que requieren financiar la reposición de su capital de trabajo de acuerdo a lo establecido con el decreto legislativo 1455. Gracias. Bueno, y ya para finalizar con el tema, en las sociedades anónimas abiertas, muchos de los accionistas evitan tener que responder con su patrimonio personal ante las deudas de la sociedad, solamente hasta cierto monto del capital aportado. A diferencia de las demás sociedades, la sociedad anónima abierta tiene grandes capitales y un gran mayor número de socios. Por último, y lo más importante, sabemos que las sociedades anónimas pueden adoptar cualquier denominación, pero siempre deben figurar lo que son las siglas SAA o SA, ya que se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse de acuerdo por la Ley de Sociedades Anónimas.